bendición de él, llamado Jesús de Nazaret. Nadie podía con este hombre. Cuando a este hombre lo ataban con cadenas, rompía las cadenas. La situación en este sector o en este lugar era bien crítica, porque este hombre daba voces a medianoche a cada rato como demente. Cuando este hombre endemoniado vio a Jesús, dice la Biblia que corrió y se arrodilló ante él, porque él sabía que había llegado la máxima expresión de todos los dioses. Él sabía que había llegado el que tiene poder. Él sabía que había llegado el que tiene autoridad. Jesús reprendió al espíritu y el hombre fue libre inmediatamente. Si usted está enfrentando, amado hermano, alguna situación y necesita liberación, acuda o llame a Jesús. Él tiene poder para romper la cadena en el nombre de Jesús. Si usted está enfrentando cualquier situación bien difícil en estos momentos, acuda a Jesús, porque Él tiene poder y autoridad para romper esas cadenas de espíritu que te están agobiando. En cierta ocasión, se quiso cuestionar la autoridad de Cristo. Y esto no es nada raro. Dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 27, que los ancianos, número 1, los ancianos y los principales sacerdotes, 2, y los escribas, 3, comenzaron a cuestionar a Jesús sobre su autoridad. Cabe destacar, amados hermanos y amigos, que la autoridad de Jesús o de Cristo no venía de la tierra, venía de arriba, de Dios. Venía de Dios, que le dio la autoridad a Jesús y que también este mismo tuvo que pagar un precio, porque esta autoridad que Jesús tenía, Jesús tuvo que pagar un precio para tener esta autoridad. Estos tres grupos vinieron a enfrentar a Jesús, como te dije anteriormente: los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas vinieron a enfrentar al Cristo de la gloria por la autoridad y las cosas, ¿verdad?, que Jesús hacía. ¿Y quiénes eran estos tres grupos? Bueno, los principales sacerdotes eran un grupo compuesto por el sumo sacerdote, por el sumo sacerdote activo en ese momento. Y estos principales sacerdotes pertenecían a una secta muy conocida que eran los saduceos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Los escribas se dedicaban al estudio de la ley y se encargaban de enseñar tanto en la sinagoga como en el templo. Por eso que en una ocasión Jesucristo les habló y le dijo que Él enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Porque los escribas eran los que se encargaban de enseñar en la sinagoga como en el templo. De su parte, los ancianos tuvieron su origen. Estoy hablando de tres personajes que enfrentaron a Jesús y lo cuestionaron de su autoridad, que eran los principales sacerdotes, que te dije que era un grupo compuesto por el sumo sacerdote activo de ese momento, y estos pertenecían a la secta de los saduceos. También los escribas, que no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos se dedicaban al estudio de la ley y se encargaban de enseñar tanto en la sinagoga como en el templo. Pero en este lado, los ancianos, estos tuvieron su origen en el antiguo Israel, siendo, dice la historia, la cabeza o dirigente de cada tribu. Y estos se formaban en el Sanedrín. Estos tres grupos, amados hermanos que me están escuchando, estos tres grupos religiosos le dicen a Jesús una pregunta: ¿con qué autoridad hace lo que está haciendo? Ellos se referían a todo lo que Jesús hacía, llámese milagro, llámese liberación, llámese sanidades, porque sabemos que
Muchas personas atadas por espíritus de enfermedades, de demonios, eran libres en el nombre de Jesús. Entonces ellos están hablando de esto. Amén. Ellos como religiosos en fin de ese tiempo, querían cuestionar lo que Dios estaba haciendo, la autoridad del Cristo de la gloria. Amén. Entonces estos líderes religiosos estaban turbados con la autoridad de Jesús, o quizás sentían envidia o celo. Cuando veo esto me doy cuenta que esto está pasando en el pueblo de Dios. El Señor levanta a alguien con autoridad y poder, y muchas veces cuestionamos la autoridad de Dios que tiene ese hombre. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana vino un hombre hace unos años, llamado T.B. Joshua, un hombre de Dios, un hombre con una autoridad impresionante, que pocos hombres en la tierra levantados con esta autoridad. Y un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios, que lo voy a llamar así porque son de Dios, aunque quizás se hayan levantado en contra del profeta, se levantaron en contra de este hombre cuestionando su autoridad. Y no sabían que este hombre, su autoridad, amén, no venía de la tierra, venía del cielo. Por eso es que mejor muchas veces callar cuando no sabemos, amado hermano, lo que está sucediendo. Mucha gente cuestiona los hombres de Dios, cuestionan los hombres de autoridad. En la Biblia encontramos hombres de autoridad. Me gusta, me recuerda esto Eliseo. Cuando Eliseo viene subiendo, gloria sea al Señor, después que Elías fue traspuesto y le vocean calvo, calvo, calvo. Y Eliseo habló con autoridad. Y unos leones se comieron a esta gente. La autoridad de Jesús en este tiempo, en este momento, revolteó a los demonios. Los demonios, ellos sabían que no le iba a ir bien, y por eso querían tratar de callar a Jesús. Y yo quiero decirte que Dios te dio autoridad, aleluya, para que no te calles. Dios te ha dado autoridad para que siga hablando. Dios te ha dado autoridad para que siga predicando. Como hombres y mujeres de Dios que eres, usa la autoridad que Dios te ha dado. ¿Qué es autoridad? Es el derecho legal que Dios nos ha dado. Es un derecho que Dios nos ha dado para ejercer poder sobrenatural. Dios te está entregando un nuevo manto, amado hermano que me escucha, con un mayor nivel de autoridad y de gloria. No es lo mismo la autoridad física o secular que la autoridad espiritual. Tenemos hombres en la tierra que tienen autoridad. Tenemos hombres en la tierra que son gobernantes, llámese presidente, diputado o como usted quiera llamarlo. Y esta gente ejercen autoridad, voy a decir natural o sobre la tierra o física, pero no ejercen autoridad espiritual. Usted y yo quizá no tenemos autoridad como un mando de un presidente, pero tenemos autoridad espiritual. Amén. Tenemos autoridad sobrenatural. Con la autoridad espiritual, usted tiene acceso a muchas cosas sobrenaturales. Hay puertas que están cerradas, pero con la autoridad que Dios te ha dado, se abren en el mundo espiritual. Con la autoridad que viene de lo alto, usted puede levantar muertos. Con la autoridad que viene de lo alto, usted puede sanar leproso. Con la autoridad que viene de lo alto, usted puede cambiar la atmósfera en el nombre de Jesús. Con la autoridad que viene de lo alto, usted puede, si es posible, como Pedro, caminar sobre las aguas. Con la autoridad que viene de lo alto, usted puede, como Pedro, que las sombras sanaban a los enfermos. Tenemos que, como pueblo de Dios, empoderarnos del poder y autoridad que Dios nos ha dado. Como pueblo de Dios tenemos que empoderarnos. ¿Cómo podemos tener la autoridad del cielo? Para poder tener la autoridad del cielo, debemos estar en sumisión. Debemos estar bajo la cobertura de Dios. Tenemos que someternos a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos tener autoridad si no nos hemos sometido a Dios?
Aleluya. Si no nos hemos sometido a Dios, si no obedecemos a Dios, no podemos ejercer autoridad. ¿Cómo podemos tener la autoridad de Dios? Estando conforme a nuestro propósito y llamado. Si nos sujetamos a estas dos cosas, propósito y llamado, podemos movernos bajo autoridad. El mejor ejemplo de autoridad lo tenemos en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y lo grande del caso es que Jesús dijo que el que cree en Él, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. La autoridad de Dios la podemos usar para muchas cosas, entre ellas para enseñar. Mateo 7:29 dice, porque Jesucristo le enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Hasta para predicar podemos tener autoridad. Hasta para enseñar la palabra de Dios tenemos que tener autoridad. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía con autoridad y poder. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía con autoridad y poder. Por eso sucedían tantos milagros y liberaciones, porque Jesús le daba valor a lo que tenía y a lo que portaba de parte de Dios. Jesús valoraba la unción. Aleluya. Nosotros tenemos que valorar la unción de autoridad que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos que enfrentar las enfermedades con autoridad. Todo en la vida tenemos que enfrentarlo con autoridad espiritual. Tenemos que sacar valor y pelear hasta el final. Yo quiero decirte que Dios te ha dado autoridad, así que no te intimides a los planes del enemigo. Levántate a creerle a Dios. Levántate con la autoridad que Dios te ha dado y no temas, porque cosas grandes Dios quiere hacer contigo. Mayores cosas que las que Jesús hizo, Él las quiere hacer contigo. Pero necesita, amén, someterte a Dios, estar bajo su misión. Amén. Estar conforme al propósito y al llamado que Dios te ha dado. Con estas tres cosas, estando en su misión, o cuatro cosas, estando en su misión, sometiéndonos a Dios, estando conforme a nuestro propósito y llamado, Dios nos dará autoridad y con esa autoridad pelearemos hasta el final. Con esta autoridad venceremos y ganaremos la batalla. Yo quiero decirte que Dios te ha dado autoridad y esa autoridad tienes que valorarla en el nombre de Jesús. Valora lo que Dios te ha dado. Muchos hombres de Dios le ha dado autoridad y pocos la han valorado. Pocos hombres han valorado la autoridad que Dios le ha dado. Aquí en la tierra hemos visto hombres de Dios que se han levantado con poder y autoridad, pero muchas veces han tirado por el suelo lo que Dios le dio. El Señor te dice, valora la autoridad que te he dado. Cuídalo, tu llamado. Cuida tu ministerio. Cuida todo lo que yo te he entregado. Y verás cosas grandes, cosas de las que Jesús hizo, que Jesús levantaba a los muertos, surgirán en tu vida. Milagros sobrenaturales como lo que Jesús hizo o mayores, Dios hará a tu favor. El Señor bendiga tu vida en esta hora. El Señor te bendiga de una manera muy especial. Creo que Dios hará cosas grandes. Dios te bendiga mucho.